Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de la televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Vamos a recordar nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter de José Martínez Nateres, @entrefuegosmtv, la del programa Frente a Frente 9, y mi cuenta personal, @JairCuba. Bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy es lunes 6 de julio. El día de ayer, una fiesta patria, se conmemoró la independencia de Venezuela, una nueva conmemoración de la independencia de Venezuela. A propósito de ello, quería hacer algún comentario que tiene que ver con relación a las declaraciones dadas a conocer por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. De verdad que me parece poco oportuno que el propio ministro de la Defensa, que se supone que es el garante precisamente de la defensa nacional, del territorio nacional, de la soberanía, y también el garante de los derechos, uno de los garantes de los derechos fundamentales de los venezolanos, se exprese de esa manera. Creo que le hace un flaco servicio a este proceso ya de crispación, ya suficientemente complicado de crispación política, cuando un funcionario de alto rango como el ministro de la Defensa se refiere, y palabras textuales, dice que la oposición nunca, le hace bien, la oposición no será jamás poder político en la vida mientras esta Fuerzas Armadas esté en el poder. Yo entiendo y yo suscribo que las Fuerzas Armadas Nacionales deben estar institucionalmente al servicio del Estado venezolano, y también suscribo que sean leales al gobierno de turno. Creo que ese es el deber ser. Ahora bien, una opinión de este tipo no corresponde al ministro de la Defensa. Yo siempre cuestioné esa injerencia que lamentablemente se hizo, esa actitud que se tomó, esa decisión que se tomó para que las Fuerzas Armadas participaran prácticamente de manera activa en la política nacional. No estoy de acuerdo que los militares ejerzan su derecho al voto, porque pienso que su papel es distinto. Pero bueno, eso ya es un hecho cumplido, y eso como tal debemos respetarlo. Pero siguen siendo las Fuerzas Armadas Nacionales los garantes, o el garante, entiéndase bien, de la institucionalidad del país, y precisamente los garantes de la claridad electoral. ¿Quiénes ejercen el papel de custodia de los votos de las elecciones venezolanas, el llamado Plan República? Las Fuerzas Armadas Nacionales. Mal podría el ministro emitir unas declaraciones de este tipo. No pasarán, no serán poder político jamás en la vida, mientras exista una Fuerza Armada Nacional bolivariana como la que tenemos hoy. Lamentablemente me parece muy inadecuado. Sobre todo frente a la víspera de un proceso electoral que está bastante complicado para realizarse. Ustedes saben que tanto este servidor como José Martínez Natera hemos estado aquí siempre en defensa del voto, a pesar de todas las arbitrariedades y todas las irregularidades que han venido ocurriendo durante todo este tiempo. Pero es que finalmente el voto es la única arma que tienen los ciudadanos para tratar de cambiar o ratificar al gobierno. Ahora bien, frente a una situación tan compleja, ya sumamente criticada por algunos factores, por el radicalismo,
por los principales partidos políticos de oposición, por el ciudadano común. Una declaración de este tipo ensombrece todavía más la posibilidad de unas elecciones el próximo 6 de diciembre, como las aspira el país, o como medianamente las aspira el país. Yo diría que hay que guardar las formas, las composturas, porque bien es sabido que siempre los procesos electorales han confrontado situaciones de este tipo, no solamente en el gobierno de Chávez y Maduro, sino también en la pasada Cuarta República. Sin embargo, el voto siempre fue el instrumento para los que en ese momento fueron minoría. Y el voto fue el instrumento para que llegara el presidente Hugo Chávez al poder, a pesar de que el control estaba en manos de la llamada Cuarta República. Y el voto ha sido el instrumento para que se reelija Nicolás Maduro, y también ha sido el instrumento para la elección de la Asamblea Nacional el pasado 2015, con una cantidad de situaciones anormales. Sin embargo, cuando se ha participado y se participa en masa, la situación arroja los resultados que ustedes vieron en el año 2015. Ahora bien, como decía un conocido folclorista, humorista venezolano, Perucho Conde, bueno el cilantro, pero no tanto. Frente a la decisión del TSJ de nombrar autoridades electorales, por supuesto, con un gravísimo error de la omisión legislativa, frente a esa situación que fue cuestionada, frente a la situación de los partidos políticos a cargo del TSJ, la inhabilitación de algunas figuras políticas y de los 4 principales partidos políticos, frente al desprestigio que tiene el proceso electoral en Venezuela, ahora surge esta opinión del ciudadano ministro de la Defensa. Entonces, ¿qué le espera a la gente que va a votar? ¿Qué está decretando el ministro? ¿Qué está decretando el ministro? Es decir, la está poniendo bien difícil, incluso para quienes seguimos creyendo en el voto, a pesar que vuelvo a decirlo bien claro para que no se confundan mis palabras, a pesar de que sabemos que hay un ventajismo, que hay arbitrariedad, que hay muchísimas irregularidades. Pero frente al llamado monstruo de 1000 cabezas, cuando decide ir a votar en masa, es muy difícil. Es muy difícil que cualquier sistema electoral, por muy blindado que esté a favor del otro, es muy difícil que se produzcan los resultados que ha expresado la mayoría nacional. Es muy difícil que logren, violentar la voluntad popular de la gente. Ahora bien, esta declaración del jefe del Plan República, el que va a custodiar los votos, prácticamente enterrando el proceso electoral, yo creo que llama muchísimo a la reflexión. Ayer hubo un comunicado, por cierto, del presidente de la Asamblea Nacional, ojo, del cual yo no me estoy haciendo eco. Estas opiniones que estoy expresando en este momento son de carácter personal. Si coliden o no coliden con lo expresado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, bueno, es una coincidencia. Pero ya hubo un pronunciamiento, por ejemplo, del lado de ese sector de la oposición. También me gustaría oír un planteamiento de algún vocero de la llamada Mesa de Diálogo Nacional con relación a esto, porque me parece que son unas declaraciones muy, pero muy graves, de verdad. Creo que esto no le hace bien al proceso
electoral venezolano que se avecina y creo que ensombrece muchísimo. Ya con los antecedentes que hubo con la Unión Europea, afortunadamente, entre comillas, solventados porque las cicatrices quedan, ya tenemos bastante. Entonces, no sé de qué manera el gobierno cree que vamos a tener unas elecciones satisfactorias o por lo menos que la gente se motive a votar. Si cuando uno de los factores fundamentales, como es los que resguardan el voto, emiten declaraciones de este tipo. Estaremos en observación de este proceso electoral, estaremos revisando declaraciones, estaremos revisando actuaciones con relación a lo que se avecina en el país. También hay otro detalle que hay que tomar en cuenta, y es el tema de la pandemia. Ayer hubo elecciones en la República Dominicana y se realizaron en medio de una pandemia. Pero también hay que tomar en cuenta que en Venezuela las últimas cifras están prácticamente encendiendo las alarmas del gobierno venezolano y de la población en general. Por eso repetimos, hay que cuidarse, la responsabilidad es propia, pero esta circunstancia, a instancias de unas próximas elecciones, podría poner en peligro la realización de las mismas, a menos de que en una nueva maniobra pues se permita ir a votar. Primero se le mete terror a la población sobre el tema de la pandemia, pero se estimula el voto. Hay que estar muy pendiente de todas estas circunstancias. Eso traería otro gravísimo problema para el país, a la ya menguada institucionalidad, porque unos hablan de prorrogar el mandato y otros hablan de realizar elecciones o hasta de que la Asamblea Nacional Constituyente asuma las funciones de un poder legítimamente electo. Entonces, se nos avecinan una gran cantidad de problemas de carácter institucional. Bien, amigos, hemos tenido muchísimos comentarios recientemente con relación a situaciones que están ocurriendo en los consejos, en las alcaldías de todo el país. La semana pasada el presidente de Fedecámara, Ricardo Cusano, en una declaración que nos dio, advirtió que el cobro inadecuado e inoportuno de impuestos de las alcaldías estaba terminando de asfixiar a la empresa privada. Tenemos que ser justos y reconocer que la menguada empresa privada de este país, al menos, ha reivindicado el derecho laboral. No se conocen despidos como ocurrió en Argentina, como ha ocurrido en otros países. Sencillamente han capeado el temporal. Ahora bien, poniéndonos en el lado de las alcaldías, bueno, la mayoría de las alcaldías dependen básicamente de sus tributos municipales. Eso es cierto. Y tienen que buscar la manera de mantener su operatividad. Ahora bien, también las alcaldías tienen consejos municipales. No he visto, y si alguien lo ha visto, por favor que me corrija, y con muchísimo gusto yo admitiría mi error, no he visto consejos municipales declarando una emergencia financiera para sus municipios. ¿Qué significa esto? La solicitud de créditos adicionales, créditos extraordinarios ante la Tesorería Nacional y ante el Gobierno Nacional. No lo he visto, no lo he visto. Y ojalá yo esté equivocado. Porque frente a estas circunstancias, el afectado no puede ser el ciudadano común, ni tampoco puede ser la empresa privada ya bastante golpeada. Por supuesto no estoy diciendo que hayan exenciones de impuestos, porque esto no puede ser, no es viable en este proceso de pandemia, pero pretender aumentar los tributos municipales
me parece que en este momento es un exabrupto, sobre todo con una economía que está absolutamente paralizada. Yo creo que la vía, entendiendo la difícil situación fiscal por la que atraviesan las alcaldías, es por la vía del crédito adicional y solicitud de recursos extraordinarios frente a esta situación de pandemia, porque no es solamente el mantenimiento operativo, sino también, acuérdense que estamos viviendo un delicado problema sanitario y los recursos de las alcaldías son realmente limitados. Y más en este país, fíjense el contraste. Mucha gente a veces pondera de manera inadecuada el desenvolvimiento de las alcaldías. Pero fíjense la situación, ¿cómo presupuesta una alcaldía una cantidad estimada en bolívares frente a una inflación? Porque así como le afecta a usted, al ciudadano común, la inflación que va a comprar un kilo de carne y todas las semanas se lo sube, igualito afecta también a las alcaldías, en los servicios que tienen que atender, los servicios básicos, los servicios públicos básicos. Las estimaciones que se hicieron en diciembre están totalmente obsoletas a estas alturas en un país absolutamente dolarizado. Y por supuesto que se consiguen con una emergencia que tienen que buscar la manera de resolver, pero la manera de resolver no es ahorcando al otro, porque la economía es un eslabón de productividad, uno impulsa al otro, pero igualito a la reversa ocurre. Cuando usted aprieta por un lado, comienza a apretar a todo el mundo. Y finalmente la víctima termina siendo el consumidor final. Porque si usted me aprieta a mí, yo como comerciante, con los impuestos municipales, o usted me los sube, pero yo como comerciante tengo la imperiosa necesidad de subir el costo de los alimentos. Por eso yo creo que los consejos municipales deben actuar con medidas de emergencia, legislar de la mejor manera posible, buscar asesoría técnica financiera y hacer un comunicado público de solicitud de ingresos al gobierno venezolano en esta etapa tan complicada. Creo modestamente que esa puede ser la fórmula y, como digo, vuelvo a insistir, si eso ya ha ocurrido, pues me retracto públicamente, además lo saludo. Pero me gustaría más consejos municipales proactivos en favor de la comunidad que consejos municipales genuflexos, conformándose con lo que está pasando, sencillamente porque hay afinidad con tal o cual alcalde. Creo que es el momento de actuar con absoluta integridad y evitar que una situación de este tipo se nos convierta en otro grave problema de padecimiento de los venezolanos. Hoy cuando venía para acá venía pensando de verdad en eso, en el padecimiento de los venezolanos durante la última década. A veces se nos olvida las cosas por las que se ha pasado. A veces se nos olvida toda esta tragedia que hemos tenido que enfrentar por una u otra razón, sin materializar las culpas o todas las culpas a un solo sector político. Pero qué capacidad de resistencia la del pueblo venezolano. A mí realmente me conmueve muchísimo cuando recibo mensajes de texto de los jubilados y pensionados reclamando un bono para la alimentación. Y lo digo con conocimiento de causa. Mi señora madre tiene su pensión. Con esa pensión mi señora madre no puede comprarse un paquete de galletas. Y como mi señora madre, muchísimas otras madres, afortunadamente, uno está pendiente
de esta situación, pero quienes no pueden hacerlo, porque hay incluso pensionados que viven solos, parejas de pensionados que viven solos, esperando su pensión para comprar nada. Y esto ha sido recurrente. Y cada vez que usted va al automercado, cada vez que usted va a la farmacia, se consigue con estas desagradables sorpresas. Un país absolutamente dolarizado y algo más grave aún, que aún en dólares los precios aumentan permanentemente. Anteriormente, hace un año, usted con 10 dólares por lo menos podría llevar algunos víveres para su casa. Hoy con 10 dólares, si acaso puede llevar pan, si acaso puede llevar embutido, por cierto, de no muy buena calidad, y si acaso le alcanza para comprar un medio cartón de huevo. Esos son problemas cotidianos del venezolano que lamentablemente no forman parte del debate nacional. El debate nacional para uno es la permanencia en el poder, y cuando hablo para uno me refiero no solamente al poder nacional, sino también a los poderes medios, a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales. Pero a nadie parece interesarle la situación difícil que vive el ciudadano común. Es lamentable realmente. El presidente de la República ha sido muy elocuente y muy expresivo en los últimos días con el tema de la pandemia y ha asumido en voz propia la vocería de la situación que estamos confrontando. Han subido los brotes, a partir de esta semana se radicaliza la cuarentena, es decir, se va a limitar la salida de mucha gente, los comercios van a trabajar de manera limitada, y eso por supuesto inunda de preocupación a la población venezolana, porque entonces también la capacidad de producción se ve mermada. Finalmente, antes de hacer el corte, tengo un comentario que observé ayer en la Panamericana. Yo creo que son importantes los controles de quienes circulan por la carretera Panamericana, y tengo que decirlo también, que el trato de los funcionarios militares en esas alcabalas es un buen trato, es un trato decente como corresponde a un funcionario. Le piden que se identifique, usted se identifica y le tratan de buena manera y con buenos modales. Eso está muy bien y eso yo lo saludo y lo tengo que reivindicar. Sin embargo, así como ocurre eso, ocurren otras cosas. Ayer me tocó ver, por ejemplo, en algún lugar de Caracas, reteniendo algunos funcionarios a los transportistas que distribuyen alimentos en el país. ¿Por cuántas alcabalas habrá pasado ese señor antes de la última alcabala que yo vi? Es realmente tortuoso para quienes distribuyen alimentos trabajar. Y vi también hasta un camión con animales que detuvieron en un sector de Caracas. Por supuesto que hay que chequear la guía de dónde vienen, pero ya la actitud desafiante de algunos funcionarios ya deja mucho que desear. Yo creo que esto hay que revisarlo bien, facilitarle las cosas a quienes están distribuyendo alimentos. Eso sí, dentro del marco de la legalidad, todo se puede hacer. Finalmente, ya nos vamos al corte. Yo no sé ustedes, pero he comenzado a ver de nuevo colas en las estaciones de servicio. Amigos, ya venimos en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos.